comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callese, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Palabra de Dios. Amén. Esa es la historia de Bartimeo, hijo de Timeo. Era un ciego que mendigaba, como dice la palabra, junto al camino. Hay una gran diferencia entre estar en el camino y estar junto al camino. Son dos cosas diferentes. Cuando estás en el camino, estás caminando junto a Jesús, estás caminando con Jesús, porque Él dice: yo soy la verdad, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El estar en el camino es estar con Jesús. El estar en el camino es caminar con Jesús. Es caminar entre la multitud. Mas Él estuvo justo al lado del camino. Vuelvo y les repito: no es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. Estar en el camino es estar en Cristo Jesús. Estar en el camino es conocer a Jesús. Estar en el camino es estar caminando con Cristo. Pero estar junto al camino, tú puedes creer en Dios, tú puedes tener fe en Jesús. Si tú no entras al camino, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, si tú no estás en el camino, no vas para ningún lado. No te vistes que no vas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y para ir al Padre tienes que estar en el camino. Amén. Entonces dice la palabra, mientras que Jesús estuvo caminando, andaba con una multitud de gente, una multitud de personas. El ciego Bartimeo escuchó hablar de Jesús. Lo primero que él tuvo fe por el oír. Dice la palabra que la fe viene por el oír palabra de Dios. Pero también la fe puede venir por oír cualquier cosa. Por eso, como creyente, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que prestamos oído, con lo que prestamos atención a escuchar. Es lo mismo, así como ese tigre que a ti no te gusta, no pierdas tu tiempo hablando con él diciendo: no, es que él habla bonito, no, es que él es simpático. No pierdas tu tiempo hablando con él, porque escuchando sus palabras puedes caer. Es lo mismo al género de música que tú más le prestas atención, que tú más escuchas, terminas inclinándote a las palabras, a las frases de esa canción. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Todo lo que le prestas oído, todo lo que le prestas atención, tarde o temprano vas a terminar rendido creyendo en esa cosa. Amén. Entonces, Bartimeo tenía fe en Jesús. ¿En quién tenía fe? En Jesús. Entonces, cuando él escuchó que era Jesús quien estaba pasando por el camino, él empezó a vocear, él empezó a gritar. A pesar de que su voz no era tan grande como la multitud, a pesar de que no tenía un megáfono, él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero había una multitud que estaba arropando a Jesús, que era casi como él, que andaba buscando un milagro. Digo casi
para ver. Ahí viene el maestro y por el sentido del oído, él empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hubieron unas cuantas personas que lo mandaban a callar. Decían: cállate, que él no te va a escuchar. Es verdad que él no lo iba a poder escuchar. Pero hay un clamor que viene desde el corazón, desde adentro, que no hay quien que te calle, no hay quien que te tape la boca. El único que puede escuchar ese clamor, esa oración, es Jesús. A pesar de que la multitud lo mandaban a callar, es lo mismo que pasa con nosotros los cristianos cuando empezamos a creer en Dios. Empezamos a llorarle, a hablarle mañana, noche, día, hablando con Él. Y la gente dice: mira ese fanático, di que es cristiana ahora. Tú, Dios te va a oír, Dios no te va a escuchar. Tú andas en esto, aquello, tú andas así, asado, Dios no te va a oír. Pero a pesar de esas murmuraciones, a pesar de esa gente que hablaban, él siguió voceando, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hubo una ocasión donde el clamor llegó a los oídos de Jesús. ¿Cómo ese clamor llegó? Simplemente me imagino que Bartimeo tomó un momento, dijo: no, pero ven acá, que es lo que estoy haciendo, hablando con mi voz normal, mi voz no va a llegar a sus oídos, porque hay demasiada gente alrededor de él, hay demasiada bulla. Déjame llamarlo desde el corazón, porque él está ahí adentro de mí. Si él es el Hijo de Dios, él es el Hijo del Dios viviente, él puede escuchar desde lo más profundo de mi corazón. Entonces fue ese clamor que llegó a los oídos de Jesús. No fue su voz, porque él no tenía voz para clamar. Jesús no lo iba a poder escuchar entre la multitud. Por eso que hay veces hay que dejar de hacer esos clamores, hay que dejar de orar en voz alta. Hay momentos donde hay que callar, sobre todo si en la casa tú eres la única cristiana, sobre todo en la casa el único creyente eres tú. Hay momentos donde tienes que ponerle pausa al clamor en voz alta y empiezas a clamar desde adentro, empiezas a hacer esa guerra silenciosa, empiezas a hablar con el Padre desde adentro. Entonces allí le escuchó Jesús y le dijo a la multitud: tráiganmelo. En buen dominicano, tráiganmelo. Te digo algo, las mismas personas que te están mandando a callar son esas mismas personas que te van a tener que encaminar hacia Jesús. Es decir, esa misma persona son las mismas que van a tener que bendecirte, porque Dios va a dar la orden. Es decir, esa misma gente que te criticaban, esa misma gente que te estaban señalando, son esa misma gente que Dios va a usar como usó a los cuervos para alimentar a Elías. Cuando la palabra habla de los cuervos, él no se refiere a los animales, él se refiere a los impíos, los enemigos de Elías. Esos mismos, los mismos impíos eran los que alimentaban a Elías. Es decir, estos mismos cuervos que te están mandando a callar, esa misma gente que te está mandando a callar, con esa misma gente que Dios va a usar para bendecirte y para empujarte hacia su camino. Y dice la palabra, cuando le dijeron: levántate, Él te llama. Cuando le dijeron así, Bartimeo, dice la palabra, Bartimeo se levantó, soltó su capa. La importancia de la capa del mendigo. La capa del mendigo representa el sustento y abrigo de él. ¿Por qué? Porque los mendigos siempre llevan una capa.
en esa capa echan toda la limosna que le echan en la canasta, echan todos los alimentos que le echan, se la ponen en la capa, y esa misma capa les cubre de los rayos del sol, y esa misma capa lo ayuda también con el frío. Es decir, esa capa del mendigo es una despensa, y esa misma capa del mendigo es también una casa que le da sustento y abrigo. Esa capa lo sostiene y le da abrigo, lo abriga. Lo primero que él suelta para ir al camino fue su capa. El Señor me enseñó a mí, cuando le decía al Señor, pero ven acá, que tiene la capa que ver con la confianza de Él. La capa tiene mucho que ver. Es que Él decidió soltar la capa del mendigo porque Él sabía, Él tenía fe que al llegar al camino, Él nunca más iba a necesitar esta capa. Él soltó su dependencia humana de las capas, de esa capa que Él tenía puesta, y puso su confianza en Jesús. Él dijo, no, si voy para de Él, si Él me llama, es porque Él me va a sanar. Por ende, no necesito la capa. Y siguió el camino, se fue para de Jesús.